filosofía por las razones que podía tener un muchacho un poco vago, vagabundo, sin un hogar fijo. Era huérfano de madre en ese momento, ya en ese momento. Y indudablemente la razón última era evadirme de ese mundo para el cual yo no estaba ni remotamente preparado. Y una manera de evadirme era ir a los textos de este clérigo, de este sacerdote catalán, don Jaime Balmes. Uno se llama filosofía elemental, el otro se llama filosofía fundamental. Unos textos respecto de la impresión muy malos, una letra chiquita, borrosa. Todavía tengo uno ahí en lo que me quedo de biblioteca, ¿no? Todavía. Y mi formación desde la infancia, mi formación católica, me hacía ir a escuchar misa sin entrar al templo, tratando de mirar el escenario desde la plaza, desde un escaño de la plaza. Ahí me sentaba y en los intervalos leía la filosofía escrita por este clérigo, don Jaime Balmes, de Vich, Cataluña. Eso es. Sí. Y después lo seguía releyendo. Me entusiasmó mucho hasta que se me hizo un hábito, créemelo, ir pensando cosas como si el espacio es continuo o discontinuo, por ejemplo, para citarle algo, ¿no? Sí. Ahí, por ahí comenzó. Sí. Ahora, ¿dónde trabajé? Sí. ¿Dónde trabajé? Primero estudié de manera formal. Iba a estudiar primero la católica, pero como me parece haberle dicho, no prosperó ahí, no prosperé yo ahí, solamente por ello. No prosperé ahí. El señor Valencia, que me parece que era secretario de estudio de la facultad, me dijo, vente para acá, hombre, ¿qué haces allá? Y me tincó hacerle caso. Y me fui a estudiar filosofía allí. Y mientras yo estudiaba, mi mujer trabajaba. Claro. Así se tejió la urdimbre y la trama, me parece, ¿no? Estudié con Jorge Millas, es el primero que debo poner, ¿qué diablos? El primero, con Jorge Millas Jiménez. ¿Me gustaba usted que estudió con Millas? Ahí están todos los demás, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tiene un Rebano, Giannini, Ciudad, Schwartzman, Vial, Soler, Julio Jiménez. Sí. Es decir, con Julio Jiménez no. Cuando menciono a Julio Jiménez Vergesio, el jesuita, lo menciono como un impulsor de la filosofía en Chile. Puede que esté un poco equivocado, pero no tanto como para negar que fue un impulsor de la filosofía en Chile, y concretamente de la Sociedad Chilena de Filosofía, que me parece que existe todavía, ¿no? Me parece. No sé, yo entré pasando un examen que imponía el entonces director del Departamento de Filosofía, don Jorge Millas, un examen que en buenas cuentas era de cultura general.
Por ejemplo, la luz al pasar frente al campo magnético del Sol se desvía. Esta cuestión, ¿es de filosofía o es de física? Es la pregunta que una de las tantas a las cuales yo y los otros que iban conmigo, desde luego, que yo, debíamos responder. Entonces el hombre iba calibrando la percepción filosófica del candidato a entrar al departamento. Pero eran varias preguntas, esa es una de tantas, ¿no? Una de tantas. La relación entre y con los profesores era difícil, por decirlo con palabras amables, efectivamente, amables, difícil. Porque los profesores entre ellos estaban todos peleados. Entonces, si uno se llegaba a un profesor, ya el otro lo miraba con cierta reticencia. Bueno, esto quedó. Bueno, y rápido, y gente que era muy amiga en su momento, después eran muy enemigos en otro momento. Sí que había que andarse con pies de plomo. Pero eran cada uno en su página, lo debo decir, excelentes. Cada uno en su página. Aparte de estas malas relaciones amicales, ¿no? Eran excelentes. Filosofía de la ciencia, que hacía don Félix Schwarzman, que en verdad no era... Miren lo que son las cosas de esta vida académica, Remy, ¿no? Que en verdad no tenía formación filosófica. Él era un tipógrafo, un culto tipógrafo. Y entró a la universidad, otros me corregirán si estoy tremendamente equivocado, ¿no? Entró por un libro denso, largo, a ratos farragoso, El sentimiento del humano en América. Ese hacía filosofía de la ciencia. Millas compartía una cátedra con Mario Ciudad. Un año uno, otro año otro. Era filosofía moderna. Bueno, hasta donde conozco yo el punto, hasta donde lo conocí, don Jorge Millas, claro, ¿cómo iba a ignorar si hacía moderna o hacía teoría del conocimiento a Kant, ¿no es cierto? Pero salía con unos autores que hasta ahora me resultan desconocidos. Y créanmelo. Ahora, en este momento no recuerdo, tanto es así que no los recuerdo. Pero los clásicos, digamos, ahí estaban. Sí, estaban ahí. Estaban Locke, Hume. Estaban ahí. Ahora, cuando yo llegué a estudiar filosofía y lógica, se me olvidaba ese nombre a mí. Lo hacía un alemán. La lógica. Harold Stahl. Después me tocó toparme con Ribano. Ribano enseñaba lógica. Yeah. Y así figura en los libros todavía, como profesor de lógica. Sí.
¿Chucky? Sí, Chucky, sí. No, No. no. Él era, lo recuerdo pero de vista, no fue profesor mío. Quizás tenga mi edad Chucky ahora. Sí, era uno de estos talentos precoces, ¿m? Pero no era profesor. Y creo que no estaba en la Chile tampoco. Pero siempre muy dedicado al tema lógico-matemático, eso sí, se lo conocía por eso, pero como profesora ya no. Estoy hablando del 50, un poco más acá todavía. Ah, claro, estaba ahí también, y bueno, vamos recordando, estaba ahí este profesor polaco, don Bogumil Jasinowski, que era bastante picado de la araña el viejecito. ¿Ya? Y no voy a citar nombres, ¿no? Entonces parece que le agradaba no sé si era alumna o profesora. Y en una sala de clase de ahí de pabellón F, sí. En vez de decirle cualquier otra cosa, se puso a cantar un aria de ópera, se teñía el pelo, en fin, para esos años era algo llamativo. Se teñía el pelo, don Bo. Era muy simpático para contar anécdotas. Sí, claro, sí, era simpático. Y el otro, sí, ya que usted me pide anécdotas, ¿no? Jorge Milla de repente se asombraba de que nadie en el curso le respondiera a una cosa que a él le parecía obvia, requete contrasabida, ¿no? Y en ese estaba don Jorge Milla, fumando incansablemente cigarrillos Capstan. Cuando se levanta una alumna ya un poco entrada en años, no mucho, y le dice: ¿pero de qué se asombra, profesor? Yo tengo tantos años y no conozco el amor. Fue una cosa... No, ¿de qué se asombra de que no sepamos, qué sé yo, quién era quién? Así es por Remy. Gastón Gómez Laza era un profesor joven, jovencísimo. Los dos Gómez Laza fueron famosos en su tiempo. Uno es Gastón y el otro es... Gastón Gómez Laza y Adolfo Gómez Laza. Gastón, hasta hace nomás algunos años, la última vez que lo vi, enseñaba griego y todo lo relacionado con... En verdad, para un país como el nuestro, sobre todo, una notabilidad. Y Adolfo, el latín. Y el latín lo enseñaba como un idioma vivo, hablándolo. Fueron dos grandes tipos de profesores. Espero haberme recordado de todos. Claro. En Concepción empezaste. Me parece que el primer colegio, y no era necesario porque yo no estudiaba pedagogía ahí, pero en fin, los porotos había que ganárselos mientras estaba en esas páginas filosóficas. En un colegio que desapareció ya rotundamente,
muy cerquita del pedagógico, que era el Elizabeth College. El Elizabeth College. Ahí y espérese un poquito, en el Nacional hice un ratito clases, en el Instituto Nacional, un ratito. Algo más le iba a decir. En colegio nocturno. Claro, colegio nocturno, en estas escuelas que están en torno a la Plaza de Ñuñoa, por ejemplo, que El Salvador, Costa Rica, todavía tienen esos nombres. Ahí había enseñanza nocturna. Y hacía clases ahí, después me iba a la cisterna a dormir, porque ahí vivíamos con Eliana, en cisterna. El lago de Chile, pero así como decíamos antes los chiquillos, de por ver nomás. ¿Qué año sería? El 61, por ahí. Ya. Pero poco duraron esas clases en la Chile, ¿no? Le puedo contar por qué, pero no sé si da esto para sí, que les cuente eso. Por favor. Claro. Claro, le presentaron al viejecito Yasinowski dos candidatos, porque lo tenían en la palma de la mano los colegas de él a Yasinowski, ¿no? No sé por qué, una adoración que les vino con este polaco. Y le presentaron como candidato para que lo ayudara en sus cursos. Dos nombres. Uno fue Luis Advis, el compositor y ejecutor, ¿no es cierto? Y el otro fui yo. Y como Luis Advis cantaba y tocaba el piano, que era por lo tanto muy afín, muy próximo a Yasinowski, eligió a Luis Advis. Bueno, y luego me fui a Concepción. Digamos, si yo dijera dónde comenzó mi profesorado, fue en Concepción, en buena cuenta en Concepción. Ahí me metí en unos forros ideológicos que no me complace mucho tocar, ¿eh? No me complace mucho. Con un hombre que ahora, que estuve, con un hombre, digo, fuimos colegas allá, jóvenes, muy jóvenes, Francisco Ugarte, que me parece que en este momento sigue en Valparaíso. Le costó mucho volver a Chile, mucho, pero volvió y se metió bajo el ala de Heidegger, y ahí metido bajo el alero de Heidegger, porque todo se le dio más o menos fácil, parece. Y ahí nos dieron una soberana pateadura y nos echaron. ¿Por qué los echaron? ¿Por qué? ¿Por qué los echaron? Porque no, yo respondo de mí, ¿no es cierto? Había una reunión de unos señores muy importantes. Tan importantes eran de que hablaban de Dios y de los designios de Dios y de todo eso. Católicos, de todo muy lomo. Pero ¿por qué va a ser tan difícil, les dije yo, saber de Dios y de los designios de Dios, si aquí Dios tiene una oficina de relaciones públicas, aquí en la tierra? Vayan allá.
Me tomaron mala, porque qué diablo. Me dirán es que no fue esa la razón y no veo cuál otra razón. No veo cuál otra razón. Bueno, pasó, sucedió. Sí, claro que me acuerdo. Debe haber jubilado Enrique Munita. Fuimos muy amigos con Enrique Munita. Muy amigos. Hasta donde él también le daba el cuero para ser amigo de este hombre que ya estaba fichado. Y Allende. sí, pero no. Enrique Munita y Edison Arias. Pero tampoco fue ¿Pastor no fue el otro? ¿No? tampoco fue una amistad esa. Comunista sí, fuimos amigos. No sé qué habrá sido Enrique Munita ahora. ¿Qué habrá sido Enrique Munita ahora? Dios me guarde. Bueno, en fin. En fin, se armó un torbellino también debido a mi inexperiencia en el mundo. Claro. ¿Cómo es experiencia? Por ejemplo, haberles dicho a esos caballeros, pues, si es que hay una oficina de relaciones públicas, consulten allá. Y usted comprenderá cuál es la oficina de relaciones públicas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Bueno, es lo que yo le comenzaba a decir por Sí. Era una división entre los profesores. Y eso repercutía también en el alumnado. Una división, por ejemplo, ¿entre quién y quién? Entre Félix Schwarman y Juan Ribano. Después que eran la uña y la mugre, no sé cuál de los dos sería la mugre, pero resulta de que se separaron de una manera violenta. Sí. Entonces eso repercutía, porque si usted hablaba con el uno, el otro ya le tomaba a usted una cierta distancia. Mire, eso fue suavecito, nunca les creí mucho. Sí, había una disputa sobre algo tan urgente e importante como el argumento ontológico. Política, pues, desde luego, desde luego. Era el momento de los coléricos, no sé si usted se acuerda, la juventud colérica. Los coléricos estaban de moda. Todavía estaba Larson, el clérigo Larson, dirigiendo a la juventud católica no sé si de la universidad entera, que ya era grande, o de la facultad, ¿no? Claro, si no, pero yo recuerdo que el problema más sonado, y usted me recordó el nombre de esta periodista, a ver, por favor, de nuevo. ¿Cuál? La árabe, esta de nombre árabe. Serán, Farideh. Farideh Serán. Farán, ¿no? Serán. Faradi se llama ella. Faradi. Sí. Ya, bueno. Eso, cuando pasó Ribano, porque pasó hace años atrás por Chile, ¿sabes? Le hizo una entrevista y le recordó la disputa con Giannini a propósito del argumento ontológico. Y entonces Ribano tuvo la cordura de decirle que eran cosas de juventud, ya se había pasado. No tenía importancia, y como no tenía importancia, comenzó eso como un centro de estudios de filosofía política. No se lanzaron Jorge Milla ni William Thayer en la fundación de un
instituto de filosofía, sí, porque era muy grande la palabra, ¿no? Sí. Sí. Y fue como en todas las universidades del mundo, creo, fue tomando cuerpo, tomando volumen aquello, y se convirtió en un instituto de filosofía. Eso que comenzó siendo un centro de estudios políticos en buenas cuentas, y que le venía muy bien, siéntate nomás vieja, siéntate nomás, que le venía muy bien al momento político que vivía el país. Pregunto yo a mi vez, ¿qué edad tenía usted en ese año? En el año 69 yo no había nacido. No había nacido. Yo soy Bueno, del ya. 79, sí. Ya. Eso fue. Y nos tocó toda ese periodo de disturbios, de enfrentamientos, que fue la Unidad Popular. Así todo prosperó ese centro de estudios políticos, filosófico-políticos, no sé. Así todo. Hasta que se acabó, ahorita nomás, como diría un hermano mexicano, se acabó, no tan ahorita, no tan de ahora. Era unos 5 o 6 años que se acabaron con esos estudios, con la llegada de Magnef. Yeah. Magnef. Yeah. ¿Lo ubica? Sí. Ya. Y se acabaron. ¿Cómo se vivió eso? Éramos nosotros, llamando nosotros los que habitábamos la casa 19 del campo universitario. Si usted ha pasado por allá, se verá que hay varias casas. Y no sé ahora cómo será aquello, pero en esos años eran las casas, yo trato de ser correcto en mi idioma, eran las casas generalmente asignadas a oficinas, a departamentos de la universidad. Nosotros estábamos en la casa 19. Nos hicieron bien difícil la vida. La gente que estaba ya instalada en la facultad, no me acuerdo si era de filosofía y letras o de filosofía y educación, por ahí iba la canción, por ahí. Bueno, un vacío, en primer lugar, un vacío. Frente a la casa central de la Universidad Austral en Valdivia, había un español que tenía un restaurante que a Luis Oyarzún le parecía sacado el edificio de Rosita la Soltera de García Lorca, porque entraba el agua, ¡brum! Pues entraba hasta 50 metros. Y llegué allá y ninguno de mis colegas se sentó conmigo alguna vez. Ninguno. ¿Y qué le había hecho yo? Ahí estaba un señor Matus, un señor Gainza, un señor... incluso uno que parecía tan indefenso, incluso que era Mutis. Está grabando esto, ya. Entonces Jorge Millas me decía cuando me iba a ir, porque el maestro se volvía a Monseñor Eyzaguirre, no Monseñor, a Eyzaguirre. No, Monseñor Eyzaguirre. Se venía.
Pero qué incivilidad muestra, me decía Jorge Milla. Porque claro, se puede discrepar, podemos ser adversarios, pero hay un mínimo de cortesía. Eso no lo manifestaron nunca. Escribieron anónimo, digo las palabras que puedo decir, ¿no es cierto? Un mojón al cual encontré de vuelta aquí, que le escribió un anónimo a Jorge Milla, diciéndole quién era yo, que yo estaba aprovechándome de él, en fin, no sé qué porquería. Puedo dar el nombre, pero no me parece oportuno. Oye, está sabiendo muchas cosas usted de mí, oiga. Sí, me está dando cuidado ya. Ahora usted me pide una opinión, no un recuerdo. No, un recuerdo y una opinión, si se puede. A ver si puedo abarcar las dos cosas. ¿Qué pasaba? Que se la buscaron, hombre. Se la buscaron los muchachos, y no tan muchachos, lo que pasó en 73, pues. ¿Qué querían que hiciéramos? El resto de los ciudadanos. Llegaba el comandante Pepe con sus huestes, así, a los brutotes, ¿no? Machotes, todo, al campo universitario, para asustar a la gente. Se la buscaron. Ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en el momento político, ahora, desarrollar eso, hay historiadores, para eso hay historiadores muy buenos en Chile. Aburrieron a la gente, como ya está comenzando a suceder ahora mismo, ¿eh? Aburrieron a la gente que trabajaba, que se movilizaba, que tenía sus cosas que hacer. Y eran provocadores. Si hablamos de estas cosas, Remis, tenemos que hablarlas en su contexto, ¿no? No podemos soslayar el contexto. Momio, ladrón, fascista y maricón, era el pan de todos los días en las calles de Valdivia. Hasta que como dice nuestro filósofo Platón, pidieron un dictador. Si lo dice, aprovecho. Pidieron un dictador y el dictador vino. Sí. Bueno, usted me está removiendo un poco ciertas borras, pero no para tanto. Fue un periodo bien difícil. Un periodo bien difícil. No, mire, no es la filosofía en Chile, es la filosofía en el mundo la que se acabó. De eso yo respondo, y si me fusilan, me fusilan. Se acabó la filosofía. La filosofía duró hasta cuando duraron los presocráticos, Remis Ramos. Hasta ahí duró. Mire usted qué lenguaje más complaciente y más ambiguo a la vez que eso de filosofía. Claro, sí, esos viejos, no sé si eran griegos, porque estaban dentro del, por lo menos de las islas griegas. Esos viejos eran unos físicos, eran unos matemáticos, iban muy bien, magníficos.
Amo a los presocráticos. Ahora, no voy a hacer ahora una clase, no pretendo eso, no pretendo eso. Hasta que llega Sócrates y la filosofía se convierte tardíamente, eso que se lo carguen los viejos de la época, ¿no? Tardíamente en una reflexión acerca de la ciudad, de la polis. Iba a agregar ciudad humana, pero veo que no. ¿Qué otra ciudad puede haber? La de Los Ángeles, ¿no? Claro. La filosofía se acabó. Mire, el lugar, ese amor a la sabiduría, está escrito, lo tengo escrito. Qué bueno que haya venido usted en este momento. Ese amor a la sabiduría está en la física, está en la matemática, está en la ciencia positiva, dicho de una vez. Lo otro que nos queda, usted me está escuchando, ¿no es cierto? Lo otro que nos queda es una verborrea. Se está hablando de en el mejor de los casos, de un alto periodismo, una alta cultura, en un lenguaje críptico que nadie entiende. Si somos inteligentes, si no tenemos que pasar por un instituto de filosofía, ¿no? Somos inteligentes. ¿Entiende? Hablan de una manera, repito la palabra, críptica, misteriosa, en clave. No dicen nada. Hablan, pero no dicen. Esa ha sido mi experiencia de los últimos 10 años en el Instituto, Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Si usted cree que me estoy sobrepasando, usted tiene medio... No, de hecho yo, para que esté con cosas, comparto plenamente su opinión. No dicen nada, no dicen nada. O sea, ha quedado esto como una máquina pagadora de sueldos. Bueno. Sí, eso le he dicho a los jóvenes. Solo queda un reducto en el cual esas hilachas de la antigua nebulosa filosófica puede hacer su trabajo, la política. Pero me repito a mí mismo, sin grandes gestos titánicos, sobrios, fríos, reflexivos. Lo otro no conduce a ninguna parte. Estoy pensando en lo que usted y yo conocemos, ¿no es cierto? Estas manchas, estos golpes, estos tarros, no va por ahí. La filosofía, con esa frase, esas palabras vagas, que filosofía, amor al saber, era notable para los griegos de 2000 años antes de Cristo, pero eso ya está cumplido por las ciencias positivas. Ahora, las ciencias positivas a su vez están en un mundo social y económico que también las maneja a las ciencias positivas. Usted me citaba un físico recién aquí en la mesa, un físico al cual no se le ha dado cabida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se dedica a las cosas lucrativas que importan al mundo entero, y el mundo entero es capitalista.
Y punto, aquí llegamos, que es el capitalismo. Si tú no das... No, aquí nos apartamos, me parece, nos apartamos. Si tú no me das, yo no te doy. Dicho de otro modo más brutal incluso, el mundo es una gran compraventa, Remis, una gran compraventa. Y resulta de que hay muchas cosas, hablemos en términos familiares, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que se venden y no se pueden comprar. Y eso es la crisis. Las crisis no son de... Las crisis no son de... No son productos de la miseria. Son productos de un mundo riquísimo. No compra. No, pero esto... Debo reconocer lo que me sobrepasa en este momento, pero está también puesto ahí en esa cajita. El trabajo explotado. Sí. Mire, que no la estudien. Simplemente es una estafa a la que se están sometiendo estos muchachos. Es una estafa. Pero no hay un estadista, no hay un grupo director de la universidad que haya estudiado a la universidad, porque a la universidad hay que estudiarla. Si no se puede llegar por golpe y gracia a tener altos cargos en la universidad sin saber de qué se trata. Es una institución casi milenaria. ¿En qué fase estamos? Eso se lo he dicho al profesor Sáez, sobre todo él, un hombre joven que ha querido hacer algo, en fin, punto. Estamos estafando a estos muchachos, eso le he dicho, estamos estafándolos. Entonces multiplican los grados y los posgrados y los posgrados, los doctorados y los postdoctorados. No, casi, no es que casi, es ofensivo eso. Es inmoral, es inmoral. Porque claro, la facultad o que sea el grupo tiene que financiarse. Eso ya es harina de otro costal. Pero va a reventar y está reventando eso también. De una muy mala manera, a mi juicio, está reventando, pero está reventando. Sí, porque, a ver, básicamente, porque claro, si me preguntaran a mí, yo no lo diría en esos términos, pero... O sea, de hecho, mi opinión es un poco más amable en ese sentido. O sea, yo lo que le digo yo a los cabros que quieren estudiar filosofía, yo les digo, mira, tú no entras a estudiar filosofía si lo que quieres es seguir enseñando lo mismo que aprendiste acá. La filosofía básicamente es como una especie de plataforma, un andamio, a partir del cual tú empiezas a construir otras cosas. En mi caso ha sido principalmente, me he dedicado a estudios en psicología, en filosofía de la ciencia, y básicamente, no sé, por lo que es ciencias humanas, básicamente, sobre todo psicología, sociología, por ese lado. Desde la filosofía, básicamente, o sea, en ese sentido la filosofía es como el andamio que permite ir armando el edificio. Y en ese sentido, yo creo que más que la filosofía misma, o sea, no entendiendo la filosofía como un objeto que se pueda tener o no tener, sino que más que un objeto sería algo así como una especie de actitud o forma de vida, sí, por decirlo así. Ya no sabemos cómo llamarla. Sí. No sabemos porque es un ente que desapareció, se fumó. Entonces se le busca que sea esto, que sea lo otro. A mi juicio solamente existe la posibilidad de reflexionar, de pensar en nuestros problemas. No sé si está la lección de filosofía por ahí, parece que no, sí. En nuestros problemas. ¿Esto?
No, no, es una lección de... No, no, es otra que está. Me distraje. Sí. Porque, O sea, no hay filosofía como se puede decir, eso es física. No hay. O sea, heredamos desde siglos una palabrita y no le hemos encontrado un sustituto a la palabrita. Pero amor a la filosofía, ¿qué cresta es eso? Sí, ese impulso teórico, esa es la frase que he ocupado últimamente, ese impulso teórico lo llenan las ciencias positivas. Claro. ¿Dónde está la filosofía? Un montón de contradictores entre sí. O sea, claro, es, es bien... O sea, si uno hace como, no sé, un catastro de cuáles serían los grandes filósofos del siglo XX, por ejemplo, y claro, primero hay opiniones divididas respecto a que van a decir, no, Russell, etc. y Wittgenstein. ¿Quién era Russell? Era esencialmente un matemático, ¿ya? Y que después se transformó en un hombre universal, básicamente, o sea, que se dedicó a la matemática, a la física, a la política también. A la política también, sí. Y al comportamiento careño también, sí. Era muy... Era, pero claro que las conversaciones con Copleston no son muy gratas para Russell, ¿eh? Y el otro, por ejemplo, dentro de esta línea, claro, Wittgenstein, que también esencialmente es un tipo que toda su vida se dedicó a estudiar, digamos, la mente y el lenguaje, y era eso. Pero si uno va a la facultad y le pregunta cuáles son los grandes pensadores del siglo XX, es decir, Heidegger. ¿Quién era Heidegger? Un tipo que trató de ser cura y no pudo. No sabía eso. Sí, el tipo iba a ser cura originalmente y no lo fue. Y que se dedicó, digamos, primero haciendo filología, estudiando lenguas clásicas, claro. Y a partir de ahí tratando de sacar conclusiones respecto a la existencia humana, una cosa así. Y es como, claro, por un lado tenemos un estilo muy apegado a ¿cómo se llama? A la ciencia positiva, ¿ya? Mientras que el otro estilo, entre comillas, filosófico, que es el que domina en la facultad en que estamos, es un estilo que lo que hace precisamente es rechazar la ciencia positiva y que se acerca más, digamos, a formas de hacer que son más cercanas al arte, a la poesía. Entonces, o sea, de hecho, me acuerdo de una anécdota, esto no lo voy a poner, obviamente, ya esta parte... parece que fue Vallejos el que me comentaba una anécdota de un profesor gringo que fue una vez, a ver, no me acuerdo si era ya no sé, que fue un coloquio de filosofía donde había pura gente, puro heideggeriano, y estos tipos hablaban y hablaban hasta ad nauseam, y cuando le tocó intervenir, sacó un libro, sacó un poema de William Blake y leyó una estrofa. Dice, bueno, este es mi aporte en la discusión. ¿Sí? Ahora, si queremos hablar de cosas en serio, hablemos de... Y ahí empezó su ponencia, ¿sí? Y pasa eso, de que hay mucho... O sea que el concepto de filosofía mismo es una cosa que me... De hecho, me acuerdo de mi tesis la tesis de pregrado que hice, que le entregué a usted, ¿sí? O sea, de que es curioso, digamos, que siendo el saber más antiguo de todos, nunca se ha dejado poner en duda su derecho a existir, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? Es el saber, pero es que ahí está el punto, es que no hay un saber. El saber se acabó con los presocráticos, se acabó. Los demás van a ser, bueno, vienen poniéndonos un poco las botas de 7 leguas, ¿no? Después vienen los siglos medievales. Entonces, ¿qué es la filosofía? Un intento de componer la fe y la razón. ¿Cómo esto de que Dios se vino a encarnar aquí en este mundo? Cur Deus homo. ¿Oíste, máquina? Cur Deus homo. ¿Por qué? Y ahí se pasaron los viejos 10 siglos discutiendo eso. ¿Y se acabó. Si ahora es una máquina pagadora de sueldos para los que están bien apitutados.
Bueno, pero claro, si uno hace un catastro de los modernos también uno se encuentra de que o bien hacían ciencia o hacían política. O sea, por ejemplo, estoy pensando, claro, Descartes, Kant, Hegel, Locke, Berkeley, Hume. Está bien, claro. Claro. Pero yendo al que más conozco, un Descartes es un físico, un matemático. Ahora, no podía decir toda su palabra Descartes, para poner a uno. No la podía decir. Por razones políticas, está claro eso. Entonces se enreda a sí mismo, trata de bienquistarse trata a Dios, con las iglesias y escribe la sexta meditación. No, pero eso ya es... Si tienen algo más que decirme, me lo dicen, porque no va a ser tan luego esto, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, de hecho esto tiene para harto tiempo trabajando en esto. Entonces... no sé, la filosofía como amor al saber. Claro, está muy claro eso. Claro que está claro. Esta gente de antes de Sócrates, ese impulso lo estaba cumpliendo muy bien. Veamos, ¿no es cierto? Tales de Mileto, cuando llega, es un ejemplo emblemático, como dirían los periodistas, ¿eh? Llega el jonio a Egipto, y el sacerdote egipcio que lo acompaña le dice así, sobradamente, ¿no es cierto? Oye, Tales. Griego, ¿ah? Perdón. Sí, dime. No, oye, Tales. Oye, tal, qué sé yo, no la dijo así. ¿Cuánto crees tú que mide esta pirámide? Y imaginémonos, el sacerdote lo miró despectivamente a Tales. ¿Cuánto crees tú que mide? Porque estaba orgulloso el egipcio de sus obras. Y lo que hizo Tales fue clavar su bastón en el suelo, desde luego, no te mates, pero cada día más tonto, y echarse él mismo tendido en el suelo. Comparó su sombra con la del bastón y el bastón, o su sombra, no me acuerdo bien, con la sombra de la pirámide. O sea, recurrió a una cuarta proporcional geométrica, el Tales de Mileto, y le dijo al sacerdote que no hallaba que hacer, tanto mide la pirámide. En fin. Bueno, creo que estaríamos entonces. Y esto, que da tanto que hacer. Esto, lo digo en tono un tanto, fíjese usted, Remy, despectivamente, que da tanto que hacer, es lo que se llama filosofía. Un montón de palabrería que a lo mejor se parece al alto periodismo, al qué sé yo, pero que no nos aporta nada. Nada. Sí. No es lo mismo lingüística que filosofía, ¿no? No es lo mismo. Tiene razón, esto se lo debo a Diego Loyola, tiene razón un señor profesor en Nueva York, Sokal. Sokal, sí. Sokal, ¿dónde llega a ser? El de impostura intelectual. Impostura. Sí. Pensémoslo. Sí, o sea, de hecho, gran parte de lo que se hace en filosofía por ahí actualmente es eso, o sea, es mal uso o sea, básicamente lo que hacen estos tipos que critica Sokal es que toman conceptos científicos sin entenderlos y los aplican a lugares donde no los pueden aplicar, y lo que hacen es obtener simplemente un amasijo de conceptos sin ningún sentido, sin ningún... Claro. Sí.
Ahora, hay críticos, hemos copiado las críticas. Da pena, porque salieron críticos camino. Sí, sí. Ahora el Socal no arremete tanto contra la filosofía como lo está haciendo este hombre ahora, sino contra ciertas modas, sí, que son los modernismos, ¿no es cierto? O los posmodernos, Los posmodernos. Sí. Claro. Pero resulta que la filosofía, así, a seca, como un presunto corpus doctrinario, eso desapareció. Desapareció, eso no tiene nada que decir. Salvo comentarnos y requete contra comentarnos y volvernos a comentar. Recursivamente hasta el infinito. Remis, ha sido un gustazo haberlo tenido aquí. Igualmente, profesor.